Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. El día de hoy estaremos hablando de la importancia de la inversión extranjera en nuestro país. Para ello nos acompañará Javier Viveros, viceministro de REDIEX. A la vuelta a la presentación, comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, estamos hoy con Javier Viveros, es viceministro flamante de REDIEX. Buenas noches, Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Realmente muy contentos de estar aquí en el programa. Y bueno, con muchas ganas de contarte un poco cuáles son los planes para este año en REDIEX. Me gusta mucho. Primero te felicito por el cargo, Javier, y me gusta mucho que el Ministerio de Industria cada vez se va nutriendo de más personas con mucha experiencia en el sector privado. O sea, veo que cada vez crece más el equipo. No sé cómo está el porcentaje en ese sentido, pero creo que una visión muy positiva del ministro, tener la gente que conoce el sector privado, hoy en día en la función pública, ¿verdad? Porque entonces realmente es mucho más fácil entender las problemáticas y buscar las salidas para el día a día de la función, ¿verdad? Es un tema clave eso. Sí, realmente partiendo del ministro, como decís, todos venimos del sector privado. En términos del gabinete, el viceministro de Industria también viene del sector privado, el viceministro de Comercio también del sector privado, y bueno, yo también del sector privado, ¿verdad? Entonces, creo que todos tuvimos nuestra experiencia en el sector privado, una larga trayectoria empresarial que, como vos decís, nos permitió aprender un poco cómo se hacen las cosas y encontrar un poco cuáles son las dificultades. Entonces creo que hoy, con conocimiento de causa, también podemos trabajar sobre ellas y de alguna manera, como se dice, tratamos de hackear ciertas cosas y plantear cosas innovadoras que permitan a que nuestro país dé ese salto que todos necesitamos. Pero ahora ustedes están luchando con la burocracia que muchas veces todos nos quejamos estando fuera, ¿verdad? Pero es un tema que obviamente el sector público es diferente en ese sentido. Los procesos, los protocolos, de repente truncan o ralentizan ciertos proyectos, ¿verdad? Pero antes de entrar un poco a hablar de ese tema, Javier, me gustaría que la gente conozca y entienda cuál es la función de REDIEX, que la gente entienda un poco la función. Deben tener varias, pero si nos puedes citar las principales sería importante. O sea, que es muy buena pregunta, porque muchas veces cuando me presentan como viceministro de REDIEX, hay mucha gente que no relaciona cuáles son las actividades que nosotros desarrollamos. En primer lugar, es importante destacar que nosotros somos un viceministerio dentro del Ministerio de Industria y Comercio y básicamente estamos encargados de todo lo que tenga que ver con la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones. Además, también trabajamos lo que es Marca País. Y Marca País no solamente es un sello de calidad de los productos paraguayos, sino es todo lo que nosotros comunicamos como país, tanto para adentro como para afuera. Entonces, realmente son todas las aristas, el relato y cómo eso finalmente se materializa finalmente en un producto que está entrando a un nuevo mercado o quizás una inversión que vio en Paraguay una oportunidad para aterrizar y con ese sello de calidad que es Marca País, grado de inversión que hoy tenemos, entonces nos encargamos de buscar también cuál es la mejor estrategia para que nuestra marca, nuestros productos y todo lo que representa nuestro país llegue lo más lejos posible.
hay varios temas que quiero tocar contigo, pero estoy analizando antes de comenzar el programa y quiero distribuirlo en 3 puntuales y luego obviamente te vamos a invitar a otros programas para profundizar los demás temas. Pero antes quiero también preguntarte, Javier, ¿cuál es tu opinión con respecto a Paraguay en este periodo de tiempo que queda este gobierno? Tiene que enfocarse en tirar la artillería con aquellos países con quienes la relación comercial ya está creciendo, solidificándose, ejemplo Brasil, o tenemos que ya salir a buscar nuevos mercados. Yo lo tuve como invitado hace, no sé, octubre, noviembre, el año pasado, al senador Leite aquí, y él me decía, yo soy del criterio que Paraguay no puede tirotear a todos lados. O sea, es decir, acá hay políticas públicas, el tiempo generalmente cuando vos estás en la función pública apremia, y podemos salir a tirotear nuevos mercados, pero no se va a ver ningún resultado en este gobierno, probablemente en el próximo, porque eso lleva más tiempo, más esfuerzo, más presupuesto. Entonces decía él, yo me enfocaría en países puntuales, mercados puntuales, mencionó mucho Brasil. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Javier? Sí, muy interesante tu pregunta. Y eso tiene mucho también que ver con la estructura que uno pueda tener. Sí. La estructura de REDIEC es relativamente pequeña y obviamente institucionalmente nosotros necesitamos más recursos. Sí. Porque comparativamente hablando con otras instituciones que hacen lo mismo que nosotros en otros países, que son nuestros competidores en la región, claro, la estructura de REDIEC realmente en muchos casos no llega ni al 10% de lo que tienen nuestros países. Entonces ahí empezamos con una desventaja competitiva con relación a nuestros vecinos. Por ese lado, concuerdo con el senador Leite que estando en función de gobierno el tiempo apremia. Entonces obviamente lo más simple es hacer más de lo que se está haciendo. Pero de todas maneras, sin descuidar lo que hoy tenemos con Brasil, lo que hoy tenemos con Argentina, y los países de la región con quien tenemos muy buenas relaciones y de alguna manera nos conocen, porque realmente es importante que la audiencia entienda que más allá hablas de Paraguay y realmente no nos conocen. Y en ese sentido yo creo que hoy tenemos un presidente de la República que está haciendo un trabajo muy importante, y dentro del programa de Marca País tenemos lo que se llaman embajadores de Marca País, ¿verdad? Donde hay diferentes personalidades que trabajan o que promocionan sus actividades y además el país a través del deporte y otras actividades. Y bueno, yo siempre digo que el presidente es nuestro principal embajador de Marca País hoy, porque hay en muchos lugares del mundo que no escucharon de Paraguay, o si escucharon de Paraguay tienen una imagen equivocada de nuestro país. Entonces yo creo que sin dejar de lado lo que hoy nos puede dar obviamente un crecimiento importante, que son las relaciones comerciales que ya tenemos con los países de la región, es importante identificar específicamente ciertos mercados donde hay grandes oportunidades para los productos paraguayos o para atraer ciertas inversiones estratégicas para nuestro país. Entonces nosotros en REDIEC dividimos en 2. Tenemos un equipo que está enfocado a lo que es la región. De hecho, tenemos agregados comerciales en Brasil, tenemos agregados comerciales también en Argentina, que están permanentes y son funcionarios de REDIEC y del Ministerio de Industria y Comercio, que están ahí con la función de trabajar específicamente esos sectores que ya están funcionando y quizás evaluar nuevos sectores que son aptos para llegar a nuestro país. Porque también es una realidad que no todos los sectores pueden llegar a Paraguay, porque principalmente necesitamos un gran trabajo en lo que es capacitación. Para que la industria venga, nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de ofrecerle mano de obra calificada, y en muchos casos para ciertos sectores, como no tenemos experiencia, se torna un poco más difícil. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy desde REDIEC es entender cuáles son esos mercados que representan una gran oportunidad para productos paraguayos, donde estos mercados también están buscando nuevos proveedores o quizás recursos diferentes a lo que hoy están consiguiendo en su región,
Y a esos mercados nos estamos yendo. Ahí estamos tocando la puerta y estamos recibiendo una respuesta positiva para ciertos productos y ciertos sectores. Evidentemente no se puede salir a disparar a todos lados porque no tenemos los suficientes recursos. Recuerdo nada más y te comento, comparativamente hablando, no sé, por ejemplo con Jetro, que es nuestro homónimo en Japón. Sí. Nosotros tenemos 45 personas trabajando en Rediex. Ellos tienen 2.500 personas distribuidas en el mundo, ¿verdad? Promocionando productos japoneses, ¿verdad? Entonces, y ustedes también, o sea, ahí te interrumpo, los famosos agregados comerciales. Sí. Tenemos, creo que a nivel mundo 7, 8, 10. 6 tenemos en este momento. 6 tenemos en este momento. Sí, 5 activos y 1 en proceso. Pero digamos, ¿cuáles suman al programa que tienen en mente ustedes de Rediex, o ese número de agregados no crece por falta de presupuesto? No, y realmente es por una cuestión de presupuesto. Si realmente nosotros necesitamos más agregados comerciales y de alguna manera estamos aumentando en la medida de las posibilidades del presupuesto. Sí. Sabemos que hay también otras necesidades, pero también hay que preguntarse primero qué está primero, el huevo o la gallina. Sí. Porque inversiones generan empleo. Claro. E inversiones que exportan generan más empleo aún. Sí. Más recaudación y todo ese círculo virtuoso que se genera en el momento de que aterriza una inversión con carácter exportador. ¿Y qué es lo que hoy Paraguay representa? Paraguay representa una plataforma segura y estable para inversiones que quieran llegarse al mercado sudamericano, sí. Principalmente Mercosur. Somos una puerta de entrada al Mercosur y hoy en día tenemos, digamos, la ventaja que somos la puerta de entrada más estable, sí. Y de alguna forma la más segura. Entonces, esa oportunidad es la que hoy tenemos que aprovechar para dar ese gran salto. Y es importante que la audiencia entienda de qué hablamos cuando hablamos de gran salto. No es nomás una frase filosófica, sí. No es el crecimiento exponencial que tenemos que tener en la inversión extranjera directa en nuestro país. Paraguay viene creciendo en torno a unos 400 millones de dólares por año en inversión directa extranjera. Y comparativamente con la región, no es ni el 10% de lo que crecen nuestros vecinos. Entonces, honestamente, es un gran desafío, es un gran trabajo, pero hoy creo que estamos en ese momento en donde podemos decir estamos mejor preparados que quizás hace 5 años o hace 2 gobiernos, ¿verdad? Entonces hay herramientas nuevas también en el sector financiero que permiten también gestionar inversiones un poco más, por decirlo así, estructuradas que las que anteriormente teníamos. Te quiero en primer corte, Javier, y ya te dejo una reflexión antes para hablarlo después. Muchas veces, digamos, yo creo que no hay nada más complicado que captar el interés del inversor extranjero y que tome la decisión de venir a invertir, porque me toca tratar con muchos extranjeros que vienen a merodear el país y vienen 10 grupos, 1, 2, 3 veces y terminan invirtiendo 2, 3 de los 10 grupos, ¿verdad? Entonces, la función de captar y de convencerle que invierta es algo súper complejo y yo creo que es lo que más reditúa, es el primer paso para un reditúo para el país, ¿verdad? Ahora, luego están las sensaciones y las problemáticas que tiene ese inversor cuando ya tomó esa decisión, y sobre eso quiero hablar contigo a la vuelta a la pausa. Excelente. En breve volvemos con nuestro invitado. Volvemos con nuestro invitado, estamos con el viceministro de Rediex. Javier, te decía que la tarea más compleja es convencer al inversionista que venga a Paraguay. Luego ya está luego de ese convencimiento comienzan a dar los primeros pasos. Y una problemática, te decía al comenzar el programa, que identifiqué en tres eslabones en nuestra entrevista. Una de las problemáticas que yo veo es la complejidad de aquel inversor que ya tiene una empresa en Paraguay, que ya una empresa constituida, operando con local propio, y muchas veces termina siendo una filial, una sucursal de alguna holding extranjera. Lo complejo que es para recibir fondos del exterior en nuestros países a través de nuestro sistema financiero. Es decir,
Yo sí tengo casos de experiencia de muchos inversores que te dicen, ahora tengo un caso puntual, hace 45 días hay una transferencia de $20,000 que aún no ingresó a la cuenta paraguaya y viene del exterior porque hay una complicación y una rigurosidad extrema de todo lo que tenga que ver en materia de compliance de las entidades financieras, y eso desmotiva mucho al inversor porque ¿qué pasa? Me hablan otros probables inversores y me dicen, che, este que me recomendó invertir en Paraguay me advierte que tiene muchos problemas para transferir, para que ustedes reciban fondos. ¿Cómo ustedes ven eso desde Rediex? Y yo recuerdo, y ahí termino mi narración, me había reunido en su momento con el ministro Castiglioni, era ministro de Industria, y me decía él, el esfuerzo, doctor Isocolán, que hacemos es terrible. Y me decía, y ya no sé qué hacer con la gente del Banco Central, me decía el ministro. Porque hablamos y decía, che, yo hago un mega esfuerzo para atraer inversores, y cada vez las políticas que salen del Banco Central para la entidad financiera son más rigurosas, y eso me complica a mí porque el inversor no sabe cómo transferir su dinero, y ahí tenemos un tema muy complicado. ¿Cómo lo ven eso hoy en día desde Rediex? Bueno, yo me quiero ir un paso antes de hablar de la cuestión bancaria, que evidentemente ya es una situación donde se concretó, digamos, como decimos nosotros en Rediex, gol, ¿verdad? Metimos gol, ¿verdad? Ya decidió, ya pudo hacer la empresa y ya tiene una cuenta, claro. Ya es espectacular. Ahora tiene el problema de que no puede recibir los fondos. Sí. Pero yo creo que hay que ir un poco antes y primero evaluar si el negocio o la inversión que estaba proponiendo este inversionista, cual sea, el país está preparado para recibirla. Porque muchas veces con el afán de traerle al inversor, le hacemos hacer todos estos procesos de abrir la cuenta, la empresa, la cédula, toda la historia que vos conocés bien, doctor. Pero llega el momento y realmente nuestra legislación luego no está preparada para el negocio que él quiere hacer. Sí. Y ahí luego ya empezamos mal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que sincerar, y eso es lo que nosotros desde Rediex tenemos bien claro. ¿Qué sectores están hoy preparados para recibir esas inversiones? Y en esos sectores nos estamos enfocando. Porque cuando son ese tipo de inversiones, las cosas fluyen un poco mejor. Porque los bancos están acostumbrados, los fondos están creados, las herramientas están estructuradas y de alguna manera los canales están abiertos. Sí. Pero cuando son quizá inversiones que a lo mejor hoy no estamos tan habituados, principalmente el sector financiero, sí, cuesta un poco más. Sí, las fintechs de créditos digitales, que son un auge en países de la región. En Paraguay tenemos unas trabas por el tema de omisión en la legislación, ¿verdad? Entonces se encuentran acá. Claro. Ellos no pueden creer, los inversores, que no puedan gestionar de una manera fácil un crédito digital, ¿verdad? Y que la firma digital sea tan compleja aún en Paraguay, ¿verdad? Entonces, claro, a eso te referís como... Claro, entonces yo por ahí me puedo perder todo el gobierno tratando de traerle a un sector, sí, no sé cuál, no quiero dar ningún nombre de sector para que nadie se sienta afectado. Y por ahí, en mi excelente intención de solucionar ese problema, termino solucionando al final del periodo de gobierno, pero no habré traído ninguna inversión. Sí. Sin embargo, me puedo enfocar en lo que sí está fluyendo, y eso sí está traccionando. Y eso se nota porque el año pasado ya pasamos de 300, 400 millones de dólares de inversión directa extranjera a casi unos 600 millones de dólares. Y sin tener todavía el cierre del año. Capaz haya sido un poco más y todo. Creo que rompimos la barrera de los 10.000 millones de dólares de inversión acumulada, y de alguna manera alienta, pero no es suficiente. Nosotros somos conscientes de que existen esas trabas, pero lo que tratamos es de, antes de que tomen la decisión, acompañarles en todo ese proceso, para que cuando lleguen a ese momento tengan todas las herramientas para poder empezar el negocio. Entonces, siempre digo, y me tocó hoy esta mañana una experiencia con unos americanos, un grupo de 25 americanos,
estaban por acá, Sí. quieren invertir. Entonces, ayer me contactaron y hoy a la mañana le hicimos una presentación ya para los 25 con el equipo de Rediex. Sí. ¿Verdad? Ellos no tenían en su agenda inicialmente reunirse con el gobierno, porque no creen luego que el gobierno le va a querer acompañar para algo positivo, ¿verdad? Entonces, se sorprendieron. Estaban sorprendidos, primero, de encontrar gente joven. Claro. Segundo, de encontrar gente que viene del sector privado. Y tercero, que teníamos muchísimas ganas de ayudarles. Entonces, yo recomiendo que cuando, y le digo esto a todos los que trabajan también con inversiones extranjeras, que cuando tienen a alguien, vayan primero por Rediex, que nosotros estemos al tanto de que están ahí, y también decirle la situación real también de cada sector. Claro. Es importante sincerarnos también, decir, sí, yo creo que esto va a andar, o vos sabés que tuvimos ya varios casos similares y no pudimos avanzar, y te comento para que vos evalúes y tomes la decisión que te parezca mejor. Entonces, nosotros estamos en eso, ¿verdad? Estamos de alguna manera sectorizando y trabajando con lo que hoy está corriendo de alguna manera fluida, pero no estamos dejando de lado los demás sectores. Como te dije, también estamos trabajando en, de alguna manera, reformar aquellas legislaciones quizás un poco anticuadas o que necesitan un upgrade, ¿verdad? de los últimos tiempos, para que realmente puedan servir a la realidad o a la situación de los negocios de hoy. Muchas leyes que nosotros tenemos son de los años 90. Sí. Y necesitan un refresh, necesitan que sean revisadas, necesitan ver si se adaptan a los tiempos actuales. Y algunas súper exitosas. Maquila sigue siendo súper exitosa. Zona Franca también sigue siendo súper exitosa. Pero hay posibilidades, sí. Mirá la región y hay un montón de cosas que hoy en día quizás nos falta para ser más competitivos. Y nosotros, siendo un país tan chico, en el medio, rodeado de tierra, por suerte conectado por nuestra hidrovía, necesitamos ser muy competitivos. Necesitamos seguir transmitiendo ese mensaje de que Paraguay es el hub que puede conectar a todo el Mercosur. Y además, un tema no menor es que hoy en día, por todo esto que hablamos, sí, quizás se tornó un poco más engorroso el tema financiero, pero tenemos grado de inversión. Sí. Y grado de inversión es algo que te saca de la discusión el tema de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque cuando un extranjero te pregunta, ¿tu país tiene seguridad jurídica? Le mostrás el sello. Tengo grado de inversión, claro. Tengo grado de inversión, ¿verdad? No hay nada más que discutir. No somos nosotros lo que estamos diciendo. Claro, claro. ¿Verdad? Yo coincido mucho contigo en dos temas puntuales. El tema de focalizarse en ser sinceros con el inversionista. Y vamos a otro corte y te explico a la vuelta un caso que se me dio a mí. Y también en el tema de las leyes en desuso, ¿verdad? Pues si bien tenemos leyes muy, muy antiguas, también tenemos leyes nuevas con una... a ver, no quiero ser ofensivo, ¿verdad? Pero con una redacción que deja muy poco que desear, omisiones. Lastimosamente no tenemos un Congreso con las luces que por ahí, yo siempre digo, pareciera ser que las luces intelectuales están más centradas en el Ejecutivo que en el Legislativo, y he tomado claro lo que yo digo, ¿verdad? O sea, en el Ministerio de Industria estamos creando un plantel de primera con gente del sector privado de primera preparada, pero ustedes sin leyes adecuadas a la gestión se van a terminar empantanando, Javier. Y bueno, pero en el Legislativo no tenemos ese mismo nivel, y bueno, pero eso ya escapa a nuestras manos, ¿verdad? Sino de cada 5 años de saber dónde depositar el voto, ¿verdad? Así mismo. A la vuelta a la pausa seguimos contigo, Javier. Tercer bloque del programa, seguimos con el viceministro de Rediex. Te decía, Javier, que me parece prudente tu acotación de la importancia de ser sincero con el inversor extranjero, ¿verdad? Y te cuento un caso que se me dio, ¿verdad? Porque ya tomé el caso después de que la empresa extranjera haya
constituido la empresa en Paraguay, ya tenían cuenta, estaban por cerrar su primer contrato con un proveedor paraguayo. Esta es una empresa española que se iba a dedicar a todo lo que tenga que ver, era una fintech, se iba a dedicar a todo lo que tenga que ver con créditos digitales, procesamiento de pagos, y bueno, pero al ser una empresa de la Unión Europea, tenía ciertos estándares vinculados a la protección de datos y la privacidad, que allá es el auge del momento. O sea, hoy en día en Europa y en muchos países del mundo, tener en cuenta todos los aspectos vinculados a la protección de datos en una operación financiera es algo clave. Todo lo que tenga que ver con privacidad de los datos es algo clave. Y los españoles me decían, yo tengo ciertos parámetros porque el Reglamento General de la Unión Europea de Protección de Datos tiene aplicación extraterritorial. Es decir, no solo rige la Unión Europea, sino le sigue a la empresa que invierte en cualquier país del mundo. Y me decía, no encuentro en Paraguay una ley de donde ampararme en tema de protección de datos. Y no puedo aplicar la ley de la Unión Europea porque ustedes no están preparados para aplicar esta ley. Y ustedes en su país no tienen ley de protección general de datos. Entonces, esta empresa ya había hecho una inversión arriba de los $200,000 y ya compraron software, invirtieron en esto, alquileres, y estaban empantanados porque la legislación no les permitía avanzar. Entonces ahí llegan a mí y ¿qué le digo? O sea, yo no puedo modificar el estatus de la situación. Era esperar que en un momento dado el Congreso Nacional modifique una ley que existe o cree una nueva ley, y bueno, y paró la inversión. Es decir, hubo una inversión de arranque, pero ellos decidieron parar con la inversión hasta tanto Paraguay se adecue legalmente al negocio que ellos estaban trayendo. Entonces, a eso te referí un poco cuando hablabas de la importancia de ser sinceros con los inversores. Porque muchas veces de por ahí nos engolosinamos a veces para atraerle nomás al inversionista sin pensar mucho en qué va a pasar, ¿verdad? Y vamos etapa a etapa y no planificamos. No vemos que sí, va a abrir su empresa, probablemente le abran la cuenta, pero ese inversionista viene acá porque ve que Paraguay ofrece un retorno como país a su inversión. Entonces, tanto para el que le trajo, que puede ser un consultor, un abogado, lo que fuese, como para el país, es malísima imagen. Porque ese se va de vuelta a España y no sé de qué ciudad habrá sido, pero le va a contar a todos sus allegados que se fue a Paraguay y le fue mal. Entonces, si en su entorno habían otros posibles inversionistas, básicamente todo eso se desalentaron. Así mismo. Y no sirve de nada que nosotros salgamos a vender Paraguay porque básicamente finalmente esa experiencia vale mucho más que una presentación de Rediex. Sí. Entonces, realmente es muy importante ser muy precavido en ese tipo de cosas. Pero también hay algo que aprendí en este último tiempo en el sector privado, en el sector público, que hay gente del sector privado que viene con la idea de implementar un nuevo negocio y no tiene problemas tampoco con enfrentar ese tipo de batallas. Sí. Porque realmente son o apasionados por lo que hacen o creen en que aquí está una oportunidad muy importante que todavía no se vio y que todavía no se está explotando, o quizás porque no hay nada todavía, es la oportunidad brillante para poder crear algo nuevo. Entonces, también es importante identificar cuál es el perfil de ese inversionista. Y tal que es más arriesgado y tal que es más conservador. Si vos le decís, che, acá no hay nada, pero justamente porque no hay nada, es una oportunidad para venir y ver si podemos hacer algo y bueno, y plantear algo, ¿verdad? Que hoy puede tener se puede tener mucha coherencia en ese sentido y obviamente si es algo que tiene sentido para el país y va a beneficiar obviamente al objetivo que tenemos como de generar mano de obra, mejorar la calidad de vida de la gente, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que puede ser escuchado y puede hacer un gran negocio y después puede abrir la puerta a otros inversionistas de ese sector que puedan venir. Porque siempre están los early adopters de las tecnologías, de los negocios, etcétera.
Entonces yo creo que hay que identificar el perfil. Sí. Y si esa persona no es del perfil en que va a ser un emprendedor así aguerrido y está dispuesto a sacrificar cierto tiempo y de ese desgaste que requiere, porque también es inversión, es tiempo, un montón de factores que influyen en poder conseguir ese objetivo. Pero bueno, si por ahí esa persona acepta esos términos y condiciones, adelante. Aquí creo que hay muchos espacios dentro del sector público para el sector público para poder sentarse y discutir ese tipo de cosas, ¿verdad? También entiendo ese punto. Una consulta que te quería hacer, Javier. Rediex tiene hoy en día en las cabezas fronterizas del país, entiéndase Ciudad del Este, Posadas, ¿usted tiene oficinas? ¿Por qué te pregunto esto? Creo que en algún, no sé en qué gobierno, creo que en el gobierno de Horacio Cartes se implementaron oficinas de Rediex en fronteras, ¿verdad? Sí, hoy tenemos una oficina en Ciudad del Este, sí. Que es la única oficina externa que tenemos permanente. Sí. Pero sí tenemos proyectado fortalecer las oficinas regionales. Sí, el Ministerio de Industria y Comercio tiene lo que se llama las ORMIC, sí, que son las oficinas regionales del Ministerio de Industria y Comercio, donde también ahí se atienden a los inversionistas, pero Rediex como tal solamente hoy en el Alto Paraná. ¿Por qué te pregunto eso? Porque creo que sería positivo crear un canal, entiéndase, algún número de WhatsApp, sea para escribir, telefónico para llamar, para el inversionista que está entrando al país, porque mira, tengo varios ejemplos. Hablaba hace 15 días con un brasilero que iba a venir manejando a Paraguay. Y estamos preparando sus visitas, su agenda, que esto, aquello, iba a venir a invertir. Y me dice, ya el día que iba a venir, Doc, me dice, ¿y cuánto llevo para el camino? Me dice. Yo, ¿cómo que cuánto llevo para el camino? Y no, porque seguro que cruzar frontera, entre llegar ya, me va a parar la policía, me va esto, en frontera no me van a parar y tengo que llevar algo para los muchachos, me dice. Yo, ¿entendés? O sea, te quedas con eso. ¿Cómo le respondés? Yo, abogado de la... Dije, no, pero me dijeron que sí o sí tengo que irme preparado. Y es difícil explicar las situaciones al inversor, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí es el momento donde él tendría que tener un teléfono, decir, mira, me pararon en frontera, esto, aquello, llamo a Rediex, no sé si me estoy equivocando al plantearte que ustedes serían el canal para solucionar esto, o sería otro canal. Pero te pongo una situación que se da mucho con gente que viene vía terrestre con intención de invertir en Paraguay, ¿verdad? Yo pienso mejor que lo más interesante sería tener un canal de denuncias, sí. Porque evidentemente por más que a mí me llame, por más que el viceministro le atienda a esa persona, claro, yo no soy quien para darle una orden a una, claro, a la caminera, por ejemplo. Sí. Y obviamente no vamos a decir que eso no existe, porque probablemente sí existe, no solamente en Paraguay, en todos los países. Todos los países. Yo creo que vos te habrás ido a Buenos Aires alguna vez o a alguna playa de Brasil y te habrá pasado lo mismo. Pero sí, nosotros tenemos que de alguna manera buscar que ese tipo de corrupción desaparezca, porque daña la imagen de nuestro país, porque la gente no tiene en cuenta lo que pasa en su país, porque en su país no le va a pasar a ellos, porque claro, ellos son locales, claro, así como a nosotros tampoco acá nos pasa mucho. Sí. O quizás sí, ¿verdad? A algunos le habrá pasado, pero básicamente sí es un tema importante. Ahora sí, ¿qué es lo que te puede hacer Rediex? Rediex te puede hacer esa agenda y te puede acompañar. Claro, que es distinto. Entonces es un poco diferente también cuando vos ya te vas acompañado de una institución pública. El otro día justamente recibía el mensaje muy grato de una persona que yo ni sabía, pero se llegó hasta Rediex, el equipo la atendió y la acompañó a Ciudad del Este. Sí. Y tuvo una excelente experiencia. Entonces, por eso decimos siempre es importante venir primero a Rediex. Pueden llegar también a la oficina de Rediex en Alto Paraná. Después te puedo pasar, si querés, el contacto para poder compartir al aire. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, o me pueden seguir a mí también en Instagram, que estoy como Javier Viveros PI. Y todo ese tipo de informaciones yo siempre comparto, nosotros siempre compartimos, para que realmente podamos ser la puerta de entrada de los inversionistas, de las personas que vienen a Paraguay con buenas intenciones y para hacer negocios. Javier, te hago una pregunta y vamos a una última pausa. Hay dos, digamos, ideas o dos frases que escuchamos mucho en los últimos años.
Paraguay se está convirtiendo en una joya, en un lugar clave para los inversionistas, algo que lo venimos escuchando. Se replica, se escucha por medio periodístico, por la calle. Somos atractivos para los inversionistas. También se viene hablando mucho de la importancia, no es tu ámbito, pero si tenés compañeros en ese sentido, de la importancia de las MIPYMES en Paraguay. Y esta misma pregunta le hice al viceministro MIPYMES cuando le tuve aquí. Y le dije, terminaba el programa y le dije, es clave tu viceministerio, es clave el sector MIPYMES. Ahora te digo lo mismo a vos, es clave atraer inversión a Paraguay, es clave tu función en REDIEX. Pero estoy casi seguro, sin preguntarte y sin que me responda, que el presupuesto que tenés es ínfimo. Entonces, si en las políticas públicas, si ante la gente de afuera, ante los nacionales, hablamos de la importancia de la inversión extranjera y de la importancia de las MIPYMES, pero ambos viceministerios siguen con un presupuesto ínfimo, a mí me hace ruido eso. Me hace ruido y ¿cómo? ¿Para qué sirve? Le llevamos al número 10 del sector privado, Javier Riveros, a REDIEX y le damos un paupérrimo presupuesto. ¿Y qué va a hacer en 4 años? Y lo mismo digo con el actual viceministro de MIPYMES, Gustavo Jiménez, ¿verdad? Que está moviendo a pulmón, ¿verdad? Entonces, este tema quiero hablar contigo a la vuelta de la pausa. Volvemos en breve con Javier Riveros. Cuarto y último bloque de crédito y consumo, estamos con Javier Riveros, viceministro de REDIEX. Javier, estoy seguro que tenés muchas ideas para llevar adelante tus funciones en el viceministerio. Estoy seguro que estás preparado, estoy seguro que ganas tenés. ¿Cómo lo llevas a cabo con el presupuesto que hoy en día tiene el REDIEX? ¿Algún artilugio ya tendrás en mente, supongo? Sí, bueno, me encanta que me hagas esta pregunta, porque no sé si sabías, pero REDIEX cumplió 20 años. No sabía. El año pasado. Y bueno, la historia de REDIEX data de arrancar básicamente con el sector privado. Entonces, de alguna manera, ese presupuesto que vos mencionás fue evolucionando y bueno, básicamente en el último tiempo REDIEX se convirtió en un órgano ejecutor de un préstamo del BID. De alguna manera con eso se logró impulsar las exportaciones hasta donde se pudo y también atraer inversiones. Entonces, evidentemente que si seguimos haciendo lo mismo, quizás vamos a tener los mismos resultados. Y si nosotros necesitamos esa inversión extranjera que venga para generar valor agregado en nuestro país, para generar esas nuevas exportaciones, para diversificar la matriz exportadora del país, obviamente que necesitamos más presupuesto. Y estamos nosotros trabajando hoy en lo que es la sostenibilidad de REDIEX. Yo creo que después de 20 años de haberse de alguna manera formado y estructurado, creo que es el momento en que nosotros le demos esa institucionalidad que necesitamos tener para poder competir de igual a igual con los países vecinos. Créanme que esto no tiene que ver con un presupuesto solamente a nivel local, sino tiene que ver con que estamos compitiendo con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Chile, que tienen de alguna manera un músculo más importante en este tipo de instituciones. Entonces, este año nosotros estamos trabajando fuertemente en proponer una ley para que de alguna manera todo lo que se produce desde REDIEX pueda redituar en presupuesto para que podamos seguir creciendo y teniendo mucho más alcance del que hoy tenemos. Entonces, es una forma interesante de ver las cosas. Bueno, y te pregunto a vos qué pensás, ¿verdad? Porque me interesa mucho también conocer un poco tu opinión. Pero evidentemente, nosotros del sector privado siempre decimos que del cuero tiene que salir la correa. Y básicamente eso es lo que estamos pensando y es en lo que estamos trabajando para este año. Amén de que obviamente vamos a seguir ejecutando lo que tenemos y vamos a seguir creativamente haciendo cosas. Pero de alguna manera sí necesitamos fortalecer eso y tener una institucionalidad mucho más sólida para poder competir en el mundo, porque esto es una competencia a nivel global. Yo generalmente siempre tengo y digo que
las políticas públicas de los gobernantes se traslucen en el presupuesto general. Es decir, si yo instalo una política pública de seguridad extrema, pero mi presupuesto tiene un porcentaje de seguridad ínfimo, entonces obviamente mi política pública terminó en el discurso, ¿verdad? Entonces yo soy de la teoría que mira que yo no estoy, el presidente tuvo muchos ataques por todo el tema de los viajes, yo no estoy de acuerdo con que se le ataque en ese tema, ¿verdad? O sea, yo creo que entiendo la idea que se quiere instalar, o sea, él está vendiendo la marca país, ¿verdad? Entonces, ¿quién mejor que el presidente de la República para ella vender el país, ¿verdad? Probablemente haya que comunicar nomás eso, que esa es la estrategia, ¿verdad? Y capaz que sea una falta de comunicación y bueno, yo estoy de acuerdo con que Paraguay se escuche el nombre de Paraguay a nivel mundial, ¿verdad? Pero también creo que luego, obviamente, hay que ir a pelear en el Congreso para que, es decir, si yo quiero vender la marca país, y bueno, ¿y dónde tengo que tener mayor presupuesto? Y industria y comercio tengo que tener. ¿Quién vende la marca país? Industria y comercio. Y bueno, entonces pareciera que el ministerio de ustedes es tan importante, pero en tema de presupuesto creo que son uno de los ministerios que tiene menor presupuesto entre todos. Así es. Entonces ahí es donde yo digo, ok, hay que trabajar en ese sentido, ¿verdad? Hay que mejorar eso un poco, si no, vos tenés como viceministro de REDIEX y el ministro de Industria tendrán muchas proyecciones para el 2025, que es lo que te quiero preguntar al cerrar el programa. Sí. Pero es como que te vamos a desaprovechar en el cargo si es que terminás este periodo probablemente con este mismo presupuesto, porque vas a ser limitado lo que vas a poder hacer, Javier. O sea, sí. Es una realidad, ¿verdad? Que vos, obviamente sos consciente, ¿verdad? Así es. Entonces, comentamos vos qué tenemos en mente para este 2025. No te digo para los próximos años, por 2025 algunos puntos principales que quieran apretar de REDIEX. Sí, bueno, primero decirte que la agenda de trabajo que tenemos para este año es realmente súper desafiante. Estamos apuntando principalmente a los países de la región, en donde vamos a estar con una serie de eventos con empresarios y yendo un poco a no solamente eventos, misiones inversas, promoción de marca país, presencia de marca país y de productores paraguayos en ferias. Realmente es súper desafiante, pero claro, evidentemente siempre es importante tener presupuesto. Claro. Y uno planifica en base a lo que puede ejecutar, en base a lo que uno cree que puede conseguir, y muchas veces nosotros planificamos también en base a lo que no tenemos, porque igual de alguna manera conseguimos ingeniarnos para poder llegar al objetivo. Pero sí, realmente nosotros tenemos un gran apoyo del presidente y él es clave en la ejecución de esta agenda. Lo que representa la figura del presidente, lo que representa esa capacidad de comunicación que él tiene. Él tiene un don especial para eso y realmente a nosotros nos facilita mucho el trabajo porque nos abre un montón de puertas y de alguna manera eso tracciona de otra manera, quizás después le llamaron así, con hormonas a la atracción de inversiones. Entonces yo creo que si bien claro hay muchas críticas, me parece a mí que un buen líder, y vos venís también del sector privado, ¿verdad? Un buen líder, un buen gerente, básicamente tiene un buen equipo. Y ese líder lidera por sobre todas las cosas y los equipos trabajan. Y nosotros estamos ahí para recoger todos los frutos del trabajo que estamos realizando en esta difícil tarea que nos toca y en este momento tan especial. Yo creo que te agradezco por todos los halagos del equipo, pero creo que también este momento de Paraguay amerita que los jóvenes que estamos quizás del otro lado de la mesa nos animemos también a entrar a la cancha y a jugar este partido, ¿verdad? Y bueno, básicamente este año creo que vamos a fortalecer bastante lo que es la institución en general, y yo pienso que nuestro presupuesto va a ir mejorando en los próximos años. Tenemos ya conversaciones
principalmente con el MEF, y sentimos que vamos a tener ese apoyo que necesitamos, pero obviamente todo tiene un tiempo, como vos decías hace rato, en la función pública quizás no es la misma velocidad que en el sector privado. Pero bueno, estamos con un plan bien definido y creo que se van a ver los cambios y esperemos que la gente note también la diferencia. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muy interesante todo lo que hablamos. Vamos a invitarte para otros programas. Y mira, acá tenés las puertas abiertas para comunicar lo que quieras desde Rediex. Yo sé que a veces probablemente sea uno de los puntos flojos de todos los gobiernos, el tema de la comunicación. Y a veces se están haciendo bien las cosas, pero la comunicación está mal. Sí. Entonces acá tenés puertas abiertas si quieres comunicar alguna campaña, algún programa, eventos. Yo soy de la teoría que es importante que a los eventos donde van ustedes, que son las autoridades, también vaya gente del sector privado, ¿verdad? O sea, porque que el inversor extranjero le vea a un grupo, digamos, que está coayudando, sector público y sector privado. Es importante ir ahí con equipo, ¿verdad? Y a lo mejor el presupuesto de ustedes para llevar 20 personas no pueden ir entre 20 a un evento, pero pueden ir 5 al sector público, pues puede haber un equipo del sector privado que podemos ir a acompañar ahí y bueno, cada uno con sus fondos propios y bueno, mostramos la marca para ir entre todos, ¿verdad? Claro, y yo quiero decir nomás algo para la audiencia que creo que es muy importante, que no necesariamente eso que hablamos hace rato de generar una ley para poder generar recursos para que Rediex pueda tener más fuerza significa más impuestos. Claro. ¿Verdad? Realmente hay muchas formas de hacerlo y creo que eso no tiene que implicar una carga tributaria adicional para los empresarios, que eso es lo que a Paraguay le diferencia y lo que le hace competitivo. Así mismo. Gracias, Javier. Gracias, Estefan. Esta fue la entrevista con el viceministro de Rediex. Muy interesante todo lo que hablamos. Gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Nos vemos nuevamente el próximo jueves, 21 horas, por este canal.